Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 1 de abril, celosa expectativa. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Oremos entonces. Padre amado, puestos de acuerdo aquí tus santos, tus hijos, Señor, nos reunimos en este día, en esta fecha, y puestos de acuerdo, Señor, la primera palabra que sale de nuestro ser es decirte gracias, y siempre lo debemos hacer todos los días, Señor, a primera hora. Porque si podemos abrir los ojos, podemos respirar y tener fuerzas para movernos, es un regalo que tú nos das, Señor. Hoy muchos no amanecieron. El día de ayer muchos partieron ya de este mundo. Pero tú has querido darnos más tiempo aquí, Señor. Y aquí estamos, disfrutando de tus bondades. Primeramente la vida y la salud, Señor. El aire que nos das para respirar, el clima, todo, Señor, viene por tu buena voluntad, Señor. Tienes todo bajo tu control y te decimos gracias, Señor. Gracias por el mes que terminó, el día de ayer, por todas esas bondades que tuviste con nosotros, por el crecimiento que nos diste, por la palabra que nos diste, por la provisión para nuestros hogares y para la iglesia, Señor, donde estamos cada uno, Señor. Gracias, nada nos faltó, fuiste fiel, Señor. Cuidaste nuestra integridad, nuestro camino. Cuidaste a sí mismo en tu bondad misericordiosa de nuestros amigos y seres queridos, aún los que no te conocen. Diste la provisión para todos, Señor. Eres bueno y tu misericordia es infinita, Señor. Gracias. Gracias también por las dificultades que tuvimos muchos a lo largo del mes que terminó. Pero en todo vimos tu gloria, tu protección y cuidado, Señor, y el propósito de cada una de ellas. Y hemos aprendido, Señor, y seguiremos aprendiendo, porque todo en tus manos cumple un propósito para bendición nuestra. Por eso te decimos, Señor, puestos de acuerdo conforme a las Escrituras, gracias, Señor, por la abundancia que tuvimos. Gracias por la escasez que en algunos momentos también tuvimos. Gracias por la salud y gracias por la enfermedad que también tuvimos en algún momento en el mes que terminó. Gracias por cuidarnos, gracias por concedernos tus favores y gracias por lo que te pedimos y no nos lo diste, Señor, porque fue lo mejor para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, encomendamos este nuevo mes que estamos comenzando, este cuarto mes de este año que avanza, Señor. Y aquí estamos, Señor, guardados por tu gracia y tu misericordia, presentando delante de ti nuestros planes y proyectos para este nuevo mes, los personales y los de nuestras iglesias, Señor. Te los presentamos, Señor, delante de ti y te pedimos humildemente que nos conceda toda esa buena providencia, esa provisión que necesitamos para cumplir todos estos planes, estos propósitos, Señor. Quiera usted concedernos ese favor y permítanos cumplirlos conforme a su voluntad soberana, buena y santa, que es lo mejor para nosotros. Si hay algo de lo planeado que no nos conviene, Señor, sabemos que no vendrá porque tú tienes todo bajo tu autoridad y control, Señor, y no nos lo darás porque tú sabes muy bien lo que nos conviene, Señor. Como dice el libro de Proverbios, nosotros hacemos los planes, pero tú tienes la respuesta, Señor, y esperamos en ti. Nos disponemos, Señor, a hacer lo planeado y tú nos darás sabiduría para hacerlo y nos dirigirás, Señor. Y darás conforme a tu voluntad y tus propósitos. Presentamos entonces nuestras vidas en este nuevo mes, nuestras iglesias, seguimos orando por nuestros seres queridos, familiares, amigos que no te conocen, que siguen perdidos y muertos en este mundo caído, Señor. Quiera usted tener gracia y misericordia con ellos, Señor. Empezando por nuestras casas. Muchos en nuestras casas aún están perdidos. Quiera usted salvarlos, Señor. Seguimos orando por ellos y confiando en usted, Señor, que hará conforme a su voluntad. Gracias por guardarnos. Gracias porque hemos perseverado hasta aquí, Señor. Y queremos seguirlo haciendo, Señor, para estar un día en tu casa, todos juntos, Señor. Padre, queremos
buscar tu palabra en esta mañana, alimentar nuestro espíritu, fortalecernos, así como buscamos el pan para el cuerpo. Queremos buscar tu palabra para fortalecer nuestra mente, nuestro corazón, para crecer en santidad, para crecer en fe, para crecer en obediencia, para ser formados cada día más conforme a esa imagen de Cristo. Es ahora que hace el Espíritu Santo en nosotros y ser llenos de tu palabra, Señor. Alimentanos con tu palabra, Señor. Háblanos que tus siervos escuchan. Haznos humildes para escuchar tu palabra, para recordar lo que seguramente ya hemos escuchado, ya hemos aprendido, pero es bueno recordarlo para profundizar muchas de esas verdades que ya hemos aprendido o para aclarar algunas cosas que han estado confusas. Siempre habrá un propósito cuando estudiamos tu palabra: recordar, aprender, aclarar o profundizar. Todo con humildad, Señor. Ayúdanos, Señor, en esto para que sea ese propósito vital para nosotros. Encomiendo a este grupo de hermanos, a todos y cada uno de ellos en tus manos, y que podamos seguir perseverando juntos, buscando tu presencia a primera hora de madrugada, Señor. Así como lo hacías tú, oh Señor Jesucristo, que a primera hora siempre te levantabas a tener comunión con el Padre, dándonos ejemplo de ello. Aquí estamos, Señor. Tómanos en tus manos, danos tu alimento, guárdanos para tu gloria y haznos sabios para vivir para tu gloria, Señor. Encomendamos entonces este tiempo, esta mañana de meditación de la palabra en tus manos, y háblanos que tus siervos escuchan, Señor. Gracias por tus bondades. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, oramos al Padre. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, ¿quién de ustedes, ahí sí por favor pido el favor a uno de ustedes, perdón por la redundancia, que nos dirija en la lectura del devocional de hoy? ¿Quién desea hacerlo? Abril 1. Celosa expectativa. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. La experiencia cristiana es maravillosa y desafiante a la vez. Hemos recibido el perdón, somos adoptados en la familia de Dios, disfrutamos de un compañerismo que va más allá de la afinidad natural. Poseemos la esperanza segura del cielo, que nos hace tener una expectativa alegre. Tenemos el Espíritu Santo, Dios mismo, quien habita en nosotros. Sin embargo, no estamos alejados de las realidades de la vida en este mundo caído. Conocemos la frustración, la angustia, la desilusión y los gemidos. Mientras vivimos aquí en la tierra, tenemos una pequeña muestra del cielo, pero todavía no estamos allí. El cristianismo no nos hace inmunes al deterioro o al pecado. Nos enfermamos y nuestros cuerpos fallan. Seguimos luchando con el pecado y encontramos oposición a nuestra fe. De hecho, como decían los teólogos de Westminster en el siglo XVII, el cristianismo está involucrado en una guerra continua e irreconciliable contra el pecado. Es posible que nos enredemos en todo tipo de nudos espirituales y teológicos sobre nuestra continua batalla contra el pecado. Podemos preguntarnos, ¿por qué sigo desobedeciendo? En esos momentos, tú y yo necesitamos recordar los 3 tiempos de la salvación que resumen la obra de Dios en la vida del cristiano. Si estamos escondidos en Cristo, entonces hemos sido salvados del castigo por el pecado. No tenemos nada que temer en el día del juicio porque Jesús, con su muerte en la cruz, llevó nuestros pecados y enfrentó el castigo en nuestro lugar. En el presente estamos siendo salvados del poder del pecado. Es un ministerio divino en curso. Ninguno de nosotros estará nunca libre de pecado de este lado del cielo, pero Dios está trabajando en nosotros, permitiéndonos decir no a lo malo y sí a lo bueno. Y finalmente llegará un día, cuando Cristo regrese, en el que seremos salvados de la presencia misma del pecado. De vez en cuando tenemos una pequeña muestra del cielo que nos hace anhelar lo que está por venir. Por eso Pablo dice que gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la redención de nuestro cuerpo. Deberíamos esperar el regreso de Cristo con una expectativa celosa.
Como cristianos, salimos al mundo como ciudadanos del cielo, viviendo por el momento como extranjeros y forasteros. Pero no tendremos que vivir fuera de casa para siempre. Un día Jesús volverá y cuando lo haga nos llevará para reunirnos con Él en nuestros cuerpos resucitados en su reino perfecto. Hoy no vivas como si esto fuera todo lo que hay. Mira hacia adelante porque tus mejores días están aún por venir. Todavía no estás ahí, pero seguro que un día lo estarás. Para reforzar Apocalipsis 22. Amén, amén. Muchas gracias, amado hermano. Ayer que estudiaba este devocional y recordando varios devocionales anteriores, llegaba a mi mente una frase: ¿por qué será que nos está repitiendo tanto el Señor a través de estos espacios, insistiéndonos en el mismo tema, en el mismo asunto, como decimos nosotros, ¿verdad? Y recordaba una frase de uno de mis maestros, donde me enseñó aquel día: cuando usted esté estudiando algo o leyendo alguna porción de la escritura, o se vuelva reiterativo algún tema, algún asunto, ponga cuidado porque repetición es señal de intención. Y nunca se me olvidó esa frase. Repetición es señal de intención, y pareciera que eso lo vemos aquí a través de todos estos días. Vemos aquí esa insistencia de estos temas que hemos meditado, algunos tal vez alternados cada 2 días, otros seguidos, de que tengamos cuidado de cómo estamos viviendo y que estemos atentos a no dejarnos permear por las circunstancias de este mundo. Como escribió el apóstol Pablo en una de sus cartas, estamos viviendo tiempos peligrosos. En esta porción primeramente, hermanos, de este versículo que cita el devocional al comienzo, Romanos 8:23, vemos allí una gran invitación del apóstol Pablo para nosotros, para el pueblo de Dios. Entendemos que Pablo desea que nos mantengamos firmes en la espera de esa bienaventuranza futura que se avecina sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, sobre los santos, para que triunfemos con toda seguridad, recordando las promesas del Evangelio, por la bondad que ha sido derramada de parte de nuestro Señor en nosotros, en nuestros corazones, para que no vivamos más, para que soltemos y no vivamos en dependencia de las miserias actuales que este mundo caído ofrece. Porque todo lo que este mundo caído ofrece, aun sus placeres en los cuales se deleitan los mundanos, sabemos conforme a la Escritura que son miserias actuales, aunque esto cueste trabajo entenderlo, pero es así. Por eso la Escritura dice que nos preocupemos es por acumular tesoros en el cielo y no aquí en la tierra, donde el moho, el óxido los corrompe. De manera, hermanos, como lo dice aquí el versículo en condensado, que no pensemos en cómo somos ahora, sino en lo que seremos cuando Él venga, cuando Él regrese. Pablo dice aquí en este versículo en Romanos, nosotros mismos que poseemos las primicias del Espíritu. ¿Qué está queriendo decir con eso el apóstol? Porque este tema aquí de las primicias, como sabemos la gran mayoría de nosotros, hoy en día se está usando para una práctica en muchas iglesias que no es correcta. Al comienzo de cada año ha acostumbrado el movimiento carismático neopentecostal, siempre entre los meses de enero y mediados de febrero, de citar a todas las congregaciones para realizar las fiestas de las primicias. Aquí en Palmira, por ejemplo, lo hacen, creo que esto es a nivel nacional, tal vez ustedes han visto, y ese día donde han programado este evento, el culto lo convierten en un espectáculo prácticamente. Así se ha visto, así me lo han comentado muchas personas, y realizan las fiestas de las primicias, y esos altares los llenan de cualquier cantidad de presentes que llevan, e incluso, lo digo con mucho respeto y con mucha reverencia, hasta piden que si no tienen, que lleven dinero, y recogen también enormes cantidades de dinero. Como dijo el pastor Jorge Atienza, están mercantilizando la fe.
Todos ellos son capos de la fe, dice en palabras del hermano Jorge Atiense. Es triste, y el pueblo está creyendo eso, y conforme presenten esas ofrendas al comienzo de cada año, así será el año, así se los promete. Por eso que se preocupen por llevar una buena primicia a la iglesia. Esto se está haciendo hoy en día. Es muy triste ver en lo que han convertido la palabra. Y es más triste ver cuántas personas ciegas están detrás, como lo predicamos ayer en la iglesia, de una doctrina equivocada, y como dice el pastor Sugel, van camino al infierno siguiendo doctrinas de demonios equivocadas. Es muy triste, hermanos. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir y qué es lo que la Escritura nos enseña respecto de esto? Nosotros mismos, dice Pablo, que poseemos las primicias del Espíritu. Recordemos en la Escritura rápidamente, hermano, en el libro del Éxodo, en Deuteronomio y otros pasajes, sabemos que a los israelitas se les mandó a que ofrecieran a Dios las primicias de la tierra, granos, vino, aceite y otras cosas más, y aún de la lana de las ovejas, ¿verdad? Pero también lo contrario es cierto, vemos en la Escritura, también Dios da sus primicias. Él da las primicias, y en el mensaje del Evangelio lo entendemos, las primicias del Espíritu Santo, Él da las primicias del Espíritu Santo, lo que hace posible que Pablo pueda afirmar que él mismo y aquellos a quienes se dirige están ahora en posesión de esta bendición. Son las arras de nuestra seguridad de la salvación, que ya ha sido dado al pueblo de Dios. Ya tenemos esa seguridad, esa es como el sello, la garantía. Eso es lo que Pablo enseña, y de eso se trata esto. Era lo que pasaba antiguamente, podemos decirlo, era un entrenamiento, una pedagogía, una preparación para lo que iba a venir. Pero no se ha entendido. Muy triste, hermanos, que esto esté sucediendo. Esperanza Carvajal levantó la mano. No sé si tiene algún comentario. La hermana Esperanza. No, hermanito, no. Vamos bien. Gracias. Se refería al apóstol a una cierta cantidad del espíritu que había sido derramada hasta entonces, y que había más espíritu para ser concedido después. Alguien puede llegar también a pensar eso, ¿no? Como un adelanto, un adelantico, como decimos nosotros cuando se está abonando una deuda. No hay razón para dudar que el apóstol se refiere aquí en Romanos 8:23 al Espíritu Santo mismo. Ese espíritu en sí mismo, las primicias o prenda de garantía de nuestra salvación por venir en toda su plenitud, y que está reservada para los hijos de Dios cuando regrese Cristo. Pero no esas prácticas, vuelvo y digo, que hoy tristemente se están extendiendo y se hacen. Y el apóstol dice, también nosotros mismos, aún nosotros mismos gemimos, dice allí el apóstol en ese versículo, en nuestro interior, mientras esperamos ansiosamente nuestra adopción, es decir, la redención de nuestros cuerpos. Ya se ha hablado en otros devocionales. La iglesia está esperando ese momento de la venida de Cristo, la segunda venida, para recibir esa glorificación futura y eterna. En este cuerpo no podemos pasar la eternidad. Este cuerpo debe ser devuelto a la tierra, y recibiremos un cuerpo glorioso, incorruptible, para pasar la eternidad en la casa del Señor al lado de Cristo. ¿Qué hemos de entender? ¿Qué hemos de entender que aún los creyentes gimen cuando dice allí? No es quizás tal vez lógico pensar que el gemir de los hijos de Dios se parece al de la naturaleza, porque eso es lo que dice, viene del versículo 22 allá en Romanos. Si en dicho caso podemos decir el gemir de la creación entera consiste en dos elementos, particularmente el dolor y las angustias que vive, y la anticipación de esa esperanza. Podemos llegar a la conclusión que lo mismo tiene vigencia para quienes poseen las primicias del Espíritu Santo, los amados hijos de Dios. Hermanos, como dice allí más adelantico el devocional, no nos centremos en lo que somos y en lo que estamos viviendo ahora, sino en lo que está por venir. El devocional nos dice, el autor, la experiencia cristiana es maravillosa y desafiante a la vez. Qué palabra tan poderosa que comienza el autor del devocional.
La experiencia cristiana es maravillosa y desafiante a la vez. Hoy hemos, dice el devocional, hemos recibido el perdón y somos adoptados en la familia de Dios. Aquí vemos dos palabras que conforman el conjunto de la doctrina de la gracia, perdón y la adopción. El tema del perdón creo que lo hemos trabajado bastante. Y como decimos en una frase colombiana, ¿no? Cristiano que se respete, sabe y entiende lo que es el perdón. La adopción, otra de las doctrinas de la gracia que conforman este conjunto. La adopción, recordemos, es el privilegio que Dios otorga a los que son unidos con Cristo y justificados por la fe, por medio de la cual son admitidos a la familia de Dios, hechos sus hijos y constituidos coherederos con su propio Hijo, porque no éramos hijos, como lo hemos meditado, éramos hijos de la ira, de la oscuridad, y Él nos adopta como hijos suyos, en Cristo y por medio de Cristo. Recordemos Gálatas 3:26. ¿Son todos los hombres hijos de Dios? Todos los seres humanos, los más de 8,000 millones de habitantes y generaciones atrás, todos se creen hijos de Dios. Eso, todos, no hay quien dude de eso. Pero la pregunta ¿es eso cierto? ¿Por qué? Y la Escritura nos da respuesta a esa pregunta. Solo los que tienen la fe en Cristo Jesús, y como dice Pablo en otra de sus cartas, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, las personas viven engañadas por el hecho de ser humano y por entender en sus religiones y en sus filosofías que el hombre fue creado por Dios. Se creen ya hijos de Dios, y eso es una posición equivocada. Son solamente los que son guiados por el Espíritu Santo, como dice Pablo, y hemos recibido esa primicia, esa garantía de nuestra salvación. Dice el devocional, hoy disfrutamos de un compañerismo que va más allá de la afinidad natural. Otra gran verdad revelada en el Evangelio, en la Escritura para nosotros, el pueblo de Dios. Ese gran misterio que es la iglesia, que Pablo también explica en una de sus cartas. Él ha formado con nosotros, con todos los hombres, una sola familia. Gente, como dice la Escritura, de toda lengua, tribu, raza y nación. Un gran misterio de la iglesia. Y es un mandamiento, por lo tanto, como lo hemos aprendido en el Evangelio del Señor Jesucristo, que establezcamos una comunión entre todos, un compañerismo, una familiaridad. Somos, por lo tanto, conforme al Evangelio, una verdadera familia. Cristo lo ordenó y es su voluntad. Yo comparto con mis hermanos. Nosotros somos la verdadera familia y nos vamos a ver en la eternidad. La familia que tenemos ahora aquí, terrenal, es también nuestra familia, claro que sí, la familia de sangre, ¿verdad? Pero si mis seres queridos, mi padre, mi madre, mis hermanos, toda esa familia de sangre que tengo, no rinden sus vidas al Señor y no están dentro de los planes de Dios para ser llevados a su casa, cuando muramos y cuando mueran, nunca jamás volveremos a verlos. Nunca, esa será temporal. Así les digo yo, pero nosotros nos vamos a ver toda la eternidad. Y abro un paréntesis, nos tendremos que seguir aguantando. Entonces eso es bonito entenderlo, Somos la verdadera familia eterna, y Cristo lo ordenó, y eso es lo que nos recuerda hoy el devocional, a que tengamos compañerismo y busquemos esa afinidad, no uniformidad, porque somos diferentes. No se nos manda a tener uniformidad, somos diferentes. Al hermano David le encanta el cerdo, a nosotros nos gusta la carne. Entonces ahí no tenemos afinidad, porque él seguirá teniendo su gusto, ¿cierto? Y eso será respetable. Él sabe que se ríe. Entonces no es uniformidad, sino afinidad y compañerismo, respetando nuestras diferencias. Y esto es posible por el Espíritu Santo. Porque siendo diferentes, como lo estamos diciendo, podemos tener esa unidad y caminar juntos y amarnos y acompañarnos, etc. Ese gran misterio de la iglesia, una vez más,
Y Cristo lo dijo muchas veces en el Evangelio de Juan: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Juan 13. Y después dijo Cristo que esa es la prueba máxima: ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Si yo digo amar a Cristo, pero no amo a mi hermano, me engaño a mí mismo. Ojo con eso. Si yo digo amar a Cristo y estar en comunión con Cristo, pero no estoy en comunión con mis hermanos en la iglesia, ese cristianismo, esas frases son huecas, son sin sentido, no tienen ningún fundamento, eso no tiene razón de ser. Esto es imposible en nuestro estado natural. En nuestro estado natural, en ese corazón todavía de piedra con que nacemos, en esa naturaleza caída, esto no es posible. Esto solo es posible por medio del Espíritu Santo en nosotros. El amor de Cristo derramado en mí por el Espíritu Santo es lo que hace posible que yo ame a mi hermano, que es totalmente distinto a mí, que lo soporte, que lo ayude, que lo aconseje, que lo extrañe y que me preocupe por él. Esto solo es posible por el amor que derrama el Espíritu Santo en nosotros. En nuestro estado natural, ni nosotros nos aguantamos a nosotros mismos muchas veces, como decimos nosotros. Entonces eso es bien claro. Por eso esto no es una utopía, como dice el devocional. Hoy, dice el autor del devocional, debemos disfrutar de un compañerismo que va más allá de la afinidad natural. Ahí lo dice bien claro el autor del texto. Hermanos, hoy poseemos, dice él, la esperanza segura del cielo que nos hace tener una expectativa alegre. Y yo le quiero adicionar, alegre en medio de las tristezas, alegre en medio de las dificultades, en medio de la escasez, como lo vimos en un devocional anterior. Creo que fue el sábado que lo compartí. Pablo nos da ejemplo, cómo tuvo contentamiento en la abundancia y contentamiento también en la escasez. Esta esperanza debe ser el motor que nos sostiene e impulsa cada día. No lo olvide, gracias a esto, hermano. Debe ser el motor que nos sostiene. Eso es seguro porque se fundamenta en Cristo. En Él todo está asegurado. No hay la más mínima duda de posibilidad de si será o no será. No pienses así. ¿Será que sí? ¿Será que no? En Cristo todo está asegurado. Todas las buenas nuevas del Evangelio en Cristo están aseguradas, no posibles, no, aseguradas, ya como una realidad futura. Lo que dice al comienzo el devocional, tenemos esa garantía, ese sello de garantía, el Espíritu Santo en nosotros. Y esto no será modificado nunca por ningún hombre o por ninguna cosa creada. Ni podrá ser escondida, ni podrá ser cambiada, ni podrá ser anulada, porque Cristo aseguró todo para nosotros. Nuestra vida, por lo tanto, ya tiene un propósito. Antes, cuando no habíamos recibido la regeneración del Espíritu Santo, nuestra vida era vacía, sin propósito, y vivíamos para los placeres de este mundo, con las filosofías de este mundo. Una de las filosofías de este mundo, les recuerdo: amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Como dice un estribillo de una canción. Y esa es la verdad de la filosofía de este mundo, ¿cierto? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Y qué hay para mí? Y yo voy es por lo mío, como dicen los jóvenes hoy en día. Esa no es la razón de ser de la existencia del hombre. Nuestra vida ahora debe tener un propósito distinto. Vivimos con una esperanza real, no con sueños inalcanzables, no la del mundo, que está puesta en las capacidades del mismo hombre y en los métodos humanos, inventados por religiones y filosofías que son todas falacias. Nuestra realidad es en Cristo, es en Cristo. Recordemos lo que dice Pablo en Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Señor y Salvador, de Cristo Jesús nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, nuestra razón de ser. Por Él es que ahora tiene sentido y ha cobrado sentido nuestra vida. Tenemos el Espíritu Santo hoy, Dios mismo, quien habita en nosotros. Y esta es una gran verdad. Cuando yo vine a abrazar la teología reformada, hermanos, que entendí que el Dios Trino mora en nosotros. El Dios Trino. Juan 14:23 dijo Jesús:
respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El Padre, el Hijo, el Espíritu moran en el corazón del creyente. Segunda de Corintios 6:16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, y nuestro Dios es trino. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sin embargo, no estamos alejados de las realidades de la vida en este mundo caído, dice el devocional. ¿Por qué será que Dios nos ha hablado mucho de esto en estos días una vez más? ¿Por qué será? Nos está preparando, nos está entrenando, nos está alertando. Lo sabemos, lo hemos meditado. Estamos viviendo en un mundo caído y con muchos peligros. Así como lo dice Pablo, estamos viviendo tiempos peligrosos, le dijo a Timoteo. Y nosotros no somos ajenos, el hermano David también lo ha compartido en muchos devocionales. No somos ajenos a todas estas situaciones. Ser cristiano, como dice el devocional, no es sinónimo de una vida sin riesgos, ni peligros, ni problemas, ni enfermedades. Y es más, sin el riesgo de morir cada día. Nosotros no sabemos cuándo será nuestro último día de permanencia en la tierra. Eso Dios no lo ha revelado. Nosotros no sabemos. Por eso cada día debemos disfrutarlo y vivir para Él y darle gracias a Él. Por eso debemos encomendar nuestros caminos y todo lo planeado al Señor, como dice Santiago. No digas, mañana haré. Di, si es la voluntad de Dios, mañana lo haré. Parafraseo lo que hemos leído en la carta de Santiago. No sabemos cuándo será el último momento. No para qué. Y cuando confiamos y entregamos nuestros planes en las manos del Señor, no es exigiendo para que nos vaya bien en todo. Algunos creen y reclaman esto. Cristo dijo, si es posible, pero que se haga tu voluntad. Proverbios dice, es de nosotros hacer planes, es del hombre hacer planes, pero Dios tiene la respuesta. A veces nos irá bien en las cosas que hemos planeado y haremos. A veces nos irá bien, pero a veces nos irá mal. Confiemos en Dios en todas estas circunstancias. No se debe confiar solo cuando nos fue bien. O fue que nos falló confiar cuando nos fue mal. Fue que no confié, por eso me fue mal. No, hermanos, así no es. Porque si eso fuera así, entonces los apóstoles fueron todos unos desconfiados. Porque a donde Pablo iba lo esperaban era las cárceles. Por ejemplo, sufrientes todos ellos. Entonces, ¿les faltó a ellos confianza o fe? No es así, hermano. Hoy en día la gente planea, pide al Señor, pero pides que le vaya bien. No, ese no es el propósito. Planeamos y Dios tiene la respuesta. ¿Te fue bien? Bueno, gózate porque te fue bien. ¿Te fue mal? Bueno, eso fue el propósito de Dios para enseñarte algo. Pero no fue porque te faltó fe o te castigó el Señor o estás en maldición como cree el carismatismo. No, así no es. Es para aprender a ver y a experimentar, ver su gloria, ver su poder. Lo mismo que su voluntad en Él, para aprender de Él. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios en algo que has planeado hacer? Sí, pastor, planéalo primero con sabiduría. Ora al Señor, claro que sí. Encomiéndalo a Dios, claro que sí. Y ahora hazlo. Sin ilícitos, claro que sí. Todo por los caminos correctos. Cuando veas el resultado final de eso que hiciste, entenderás cuál fue la voluntad de Dios en ese sentido. Esa fue la voluntad. Él hará que ese resultado final, si lo hiciste de esa manera, te ayude para bien, sea bueno o sea malo. Porque lo dice el Salmo, y Dios hace que para los que lo aman, todas las cosas, buenas o malas, nos ayuden para bien. No se debe pedir la voluntad de Dios solamente previo a algo exigiendo, como enseñan hoy, que me vaya bien, con el propósito de siempre tener éxito. Le tienen miedo al fracaso, le tienen miedo a las equivocaciones. No,
Dios no ha hecho robots a sus hijos. Dios está enseñándonos a confiar en Él. Está enseñándonos para que conozcamos su gloria y su poder. Por eso es que Él hace que una enfermedad sea de bendición para tu vida. Y cuando recibes la salud que Él también te lo da, también sea de bendición para tu vida. Cuando llega abundancia a tu vida, eso es bendición para enseñarte algo. Y cuando llega escasez, también es una bendición para enseñarte algo. Todo en las manos de Dios tiene un propósito de bendición para nuestras vidas. Conocemos la frustración, la angustia, la desilusión y los gemidos. Creo que ninguno de nosotros ha estado exento de estas situaciones. Mientras vivimos aquí en la tierra, dice el devocional, tenemos una pequeña muestra del cielo, pero todavía no estamos allá, dice el devocional. Qué hermosa esa frase ahí del autor. La iglesia del Señor es la muestra de ese reino aquí. Es esa comunidad que está conformada de hombres, pecadores, que luchan contra el pecado, como lo dice el autor, que evidencian una forma de vida contraria a la de este mundo, que hablan distinto. Los hijos de Dios que pertenecen a su iglesia debemos hablar distinto, pensar distintos. Nuestras formas de relaciones deben ser distintas, hacer cosas diferentes. Y entre ellas, la más significativa, perdonar a sus enemigos. Hombres que aún no son perfectos, pero sí son diferentes, conformamos la iglesia. Nosotros, los miembros de la iglesia del Señor, no somos perfectos, pero sí somos diferentes. Yo le digo a mis hermanos aquí en la iglesia, y yo tengo una frase muy célebre cuando toco este tema, que de ti digan, en el lugar donde tú laboras o donde estás, usted sí que es diferente, y te busquen para hablar. ¿Y por qué? Porque usted es diferente. Venga, quiero hablar con usted. Que digan eso de ti. Pero si dicen de ti, usted es cristiano, ese es cristiano, ¡ja! Ni nos habíamos dado cuenta. Eso sí es para yo preocuparme, porque yo tengo que ser diferente. Yo tengo que ser diferente. Yo tengo que reflejar la gloria de Cristo. Yo debo resaltarme en el lugar donde yo esté por esa diferencia, porque el Espíritu Santo de Dios a mí me ha hecho diferente al hombre natural. Yo no puedo pasar inadvertido, no puedo pasar inadvertido. Yo recuerdo, perdón por este paréntesis, en el año 2007, en un colegio aquí en Palmira, que yo era director de grupo de grado 11, el día del grado de estos muchachos de grado 11 en el año 2007, yo ya conocía al Señor y me dijeron esos muchachos, profe, nunca lo vamos a olvidar, cuento esto para la gloria del Señor. Y le dije yo a ellos, ¿y por qué, muchachos? Porque usted es diferente a todos los profesores que tuvimos aquí. Me dijeron, ¿y por qué diferente, muchachos? Lo primero, profe, es que a usted nunca le escuchamos una mala palabra. Cuando me dijeron eso, yo dije, uy, Señor, gloria a ti, Señor. Y yo le dije a los muchachos solamente, sí, muchachos, es que yo soy diferente. Pero ahí cuento ese testimonio para la gloria de Cristo, hermano. Que eso sea significativo en nosotros. El cristianismo no nos hace inmunes al deterioro o al pecado. Lo dice aquí el devocional. Nos enfermamos y nuestros cuerpos fallan y se deterioran. Hoy estamos más viejos que ayer. Esta semana le está doliendo al cuerpo un hueso distinto al que no le dolía hace una semana. Y así sucesivamente. ¿Sí? Somos distintos. Ya hoy me salió una arruga más que la que tenía hace un mes. Y este cuerpo se irá arrugando y se irá deteriorando. Un día moriremos todos. Si el Señor no viene antes, como dice Pablo. Todos hemos nacido para morir. Mientras Él no regrese, porque cuando Él regrese, pues ya sabemos lo que dice la Escritura. La muerte para el cristiano, me gusta mucho una frase de uno de los pastores. La muerte para el cristiano es esa carroza que el Señor usa para llevarnos a su reino. Me encanta esa frase. La muerte no es una tragedia, no es el fin, no debe ser una tragedia como sí lo es para este mundo. No se olvide esa frase, porque cuando yo la escuché hace unos años, a mí se me quedó impregnada en el corazón. La muerte incluso es la carroza que Dios usa para llevarte a su reino. Qué hermosa frase, hermanos. Primera de Corintios 15:55. La muerte no es la derrota del cristiano. Morir en Cristo, como dice Pablo en una de sus cartas, es la victoria del cristiano. Dice el devocional, hoy seguimos luchando con el pecado y encontramos oposición a nuestra fe. Claro que sí.
Esa es una de las definiciones de lo que es ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Alguien que lucha. Cristianismo es una vida de lucha. Eso es el cristianismo. No es una vida de camino de rosas, falso, los carismáticos que andan enseñando eso. No, por el contrario, cuando venimos a Cristo, ahí es donde comienzan los problemas, porque todo el mundo ya se convierte en nuestro enemigo. Antes de estar en Cristo éramos amigos de este mundo y compaginábamos con ellos y todos compaginaban con nosotros. Pero al estar ahora en Cristo, nuestra mente es cambiada, nuestro corazón es cambiado. Nuestros sueños son cambiados, como lo hemos visto. Ahora es donde comienzan los problemas. Muchos amigos lo abandonan a uno, incluso nuestras propias familias, muchos se apartarán de nosotros. Eso es ser un cristiano. Dice el devocional, de hecho, hoy, como decían los teólogos de Westminster del siglo XVII, el cristiano está involucrado en una guerra continua y irreconciliable contra el pecado. Solo en Cristo se puede y se tiene esa victoria final asegurada. La lucha es a diario, la lucha es constante, no de vez en cuando. En estos días le decía a mis hermanos en la iglesia, esa lucha que tenemos como cristianos no es cada 2 días que yo tengo esa lucha. No, esa lucha es constante, hermano. Salimos a la calle y somos tentados con todo lo que vemos, hombres y mujeres, con todo lo que oímos. Eso es constante, pero la guerra está ganada por Cristo. Él nos dio la victoria. Estamos en una carrera, está llena de obstáculos, pero con el vehículo seguro con el cual cruzaremos vencedores la meta. Eso es un hecho. Dice el devocional, es posible que nos enredemos en todo tipo de nudos espirituales. Me gusta cómo usa el autor allí esa palabra. Dice, y teológicos sobre nuestra conducta, batalla contra el pecado. Podemos preguntarnos, ¿por qué sigo desobedeciendo? Dice el autor del devocional. Buena pregunta. Pero yo ya soy cristiano, he entendido la teología reformada, ahora soy miembro de la iglesia, y muchos argumentos más. Y la pregunta que nos atañe, ¿cierto? ¿Y por qué sigo desobedeciendo? ¿Por qué aún no hemos sido glorificados? Porque aún no hemos sido glorificados y estamos aún en un cuerpo mortal y con maldad, como Pablo lo describe en una de sus cartas. Ese gran misterio que no logramos entender en nuestro raciocinio humano. Uno de los muchos misterios. El Espíritu nos guía dentro para ser hijos y nos guarda, pero tenemos también carne en nosotros. La carne que se opone aún a esto. Esa es la lucha que tenemos dentro. Esa guerra que Pablo describe en una de sus cartas. En Romanos 7, recordémoslos. En nosotros está el querer, pero aún no el hacer perfecto. Por nuestra carne. Por eso vivimos por fe. Nosotros amamos a Dios, claro que sí, y decimos amar a Dios, pero no lo podemos amar perfectamente. Nosotros obedecemos a Dios, nos esforzamos en ello, pero ninguno de nosotros puede obedecerlo perfectamente. Ninguno de nosotros puede hacerlo perfectamente. Me gusta una frase que escuché, lo hacemos sinceramente. Amamos a Dios sinceramente, mas no perfectamente. Obedecemos a Dios sinceramente, porque nuestro espíritu desea hacerlo, pero esa naturaleza que tenemos aquí no nos lo permite todavía. No tenemos pensamientos aún puros 100%. No tenemos todavía un corazón puro en el ser, porque no hemos sido glorificados. No hemos sido. Eso es lo que estamos esperando. Amamos a Dios, pero no como debería ser. Por eso nuestra vida perfecta aquí está escondida en Cristo. En Cristo somos lo que no podemos ser. Mi vida perfecta está escondida en Cristo. Y lo creo y hemos recibido la fe para ello y por eso vivimos en esa fe y vivimos por fe. Eso fue lo que dijo Habacuc. El justo por la fe vivirá. Vivirá. Estamos viviendo en esa fe. Yo soy perfecto en Cristo. Yo soy perfecto en Cristo. Pablo lo dijo en Romanos 7, 18, recordemos ese pasaje. Porque yo sé que en mí, dijo Pablo, mire, recuérdelo, Romanos 7, 18, en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no.
Verso 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal aún está presente en mí. Esa gran verdad que Pablo escribió para ayudarnos a entender esta vida presente que vivimos como cristianos. Dice el autor del devocional, en esos momentos tú y yo necesitamos recordar 3 tiempos de la salvación. Otra gran verdad que hemos aprendido, que resume la obra de Dios en la vida del cristiano. Si estamos escondidos en Cristo, entonces hemos sido salvados. Tiempo pasado. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya nos había escogido, ya nuestra salvación se había planeado por Dios y estábamos ya en sus planes. Ya habíamos sido librados de ese castigo por el pecado aún desde antes. Un gran misterio que no logramos entender. El primer tiempo de nuestra salvación, en el tiempo pasado, en esa eternidad futura. No tenemos nada que temer en el día del juicio final cuando Cristo venga. No tenemos nada que temer. En la cruz Él ya llevó nuestros pecados y enfrentó el castigo y sufrió el castigo en nuestro lugar. Esta es nuestra esperanza. Ahora, nuestra salvación se manifiesta en el tiempo presente. Estamos siendo salvados por el poder del Espíritu Santo y somos librados del poder del pecado, de la maldición que es la muerte eterna. Es un misterio divino en curso. Ninguno de nosotros estará nunca libre de pecar aquí, porque ya lo hemos explicado en este lado del cielo, porque aún estamos habitando en un cuerpo corruptible. Pero Dios está trabajando en nosotros, formando la imagen de Cristo en nosotros. Y es un hecho que hoy somos diferentes a lo que éramos hace 2 años, hace 5 años. Y vamos creciendo, y vamos creciendo, y vamos de gloria en gloria. Vamos creciendo en esa santidad para verle un día. Y nuestra fe se fortalece. Crecemos fortaleciendo nuestra fe. Hoy permitimos decir, dice el devocional, pero Dios está trabajando en nosotros hoy, permitiéndonos decir no a lo malo y sí a lo bueno. No a lo malo. Somos tentados y ser tentado no es un pecado, recuérdenlo. El pecado es caer en la tentación. Y cuando somos tentados, allí es donde empieza esa lucha entre nosotros. Sí o no, y luchamos. Y si nos encomendamos al Señor, recibimos el poder para vencer ahí la tentación del pecado. Por eso Cristo lo dijo. Esa es la razón, Cristo lo dijo. Oren para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en tentación. Si un cristiano no está en el gimnasio de la oración, va a estar cayéndose cada rato, ¿no? La oración es el gimnasio para que tu espíritu se fortalezca. Hagámosle como decimos nosotros. Ese gran misterio. Y finalmente la salvación en el tiempo futuro. Y finalmente llegará un día cuando Cristo regrese, en el que seremos salvados de la presencia misma de este pecado ahorita presente, ¿cierto? Cuando Él vuelva y seamos glorificados. De vez en cuando tenemos una pequeña muestra del cielo, nos dice el devocional, que nos hace anhelar lo que está por venir. Por eso Pablo dice, gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la redención de nuestro cuerpo. Nosotros anhelamos que Cristo venga, porque como dice el himno que cantamos, dura es la lucha. Esta lucha es dura y nos produce dolor, llanto, angustia, quebrantamiento. Dura es la lucha, difícil la tarea. Por eso anhelamos que venga nuestro Señor, para que seamos ya librados de una vez por todas y sacados de este mundo caído que está bajo maldición. Esta no es nuestra casa. Nosotros no somos de aquí, este no es nuestro hogar. Nosotros tenemos y seremos sacados de este lugar. No pertenecemos a este mundo. Deberíamos esperar el regreso de Cristo, debemos esperarlo con ansiedad. Esa debe ser una respuesta tuya. Si te preguntan, ¿vos qué estás esperando? Que Cristo venga, que Cristo regrese, con una expectativa celosa, ansiosa, anhelante. Como cristianos, saldremos de este mundo como ciudadanos del cielo. Ya tenemos ese pasaporte con el cual entraremos allá.
Ya recibimos las llaves del reino, el evangelio, ya las tenemos, están en nuestras manos. Viviendo por el momento como extranjeros, estamos aquí en este mundo. Pero un día, hermanos, que lo tengamos presente siempre, un día dejaremos este mundo. Eso es lo único que tenemos seguro. Eso es lo que podemos asegurar que nos puede pasar mañana. Del resto no sabemos qué nos va a pasar mañana. Yo no sé si voy a vivir mañana, yo no sé si tendré salud mañana, etcétera. Pero que yo puedo asegurar que posiblemente ya mañana no voy a estar en este mundo, sino en la casa del Señor. Eso sí es una seguridad. Un día dejaremos este mundo porque este no es nuestro hogar. Este no es nuestro hogar. Y dice el devocional, pero no tendremos que vivir fuera de casa para siempre. Qué hermosa palabra que usa el autor del devocional allí. Hoy estamos en la iglesia y esa es esa pequeña porción del reino de Dios aquí en la tierra. Me gusta mucho una definición que leí por ella al respecto de ella. Esa representación, parte de su reino aquí en la tierra. Un día Jesús, dice el autor, volverá y cuando lo haga nos llevará para reunirnos con Él en cuerpos resucitados, gloriosos, transformados, y estaremos en su reino y será consumado el reino. A eso va a venir Cristo y será todo perfecto como al comienzo, un cielo nuevo y una tierra nueva, la que vio Juan. No vivas como si fuera todo lo que hoy como lo único y verdadero. No, mira hacia adelante. Tenemos esa esperanza, hemos entendido y hemos recibido esa esperanza porque tus mejores días, nuestros mejores momentos están por venir cuando Él regrese. ¿Has vivido momentos bonitos? ¿Dios te los ha concedido en su providencia? Sí, yo sé que sí. Y nos ha causado felicidad, muchos regalos providenciales de Dios. Yo sé que sí. Todos nosotros aquí podríamos dar un testimonio de qué cosas te ha dado Dios que te han causado gran euforia y alegría. Pues déjeme decirle que lo que está por venir no se compara con eso que Dios le ha dado temporalmente por ahora. No se compara. Usted se imagina, hermano, la alegría suya cuando vea cara a cara en el que usted cree hoy, no las preguntas que uno tiene para hacerle de la escritura que no ha entendido se le van a olvidar de la alegría de verlo. Esa emoción no se compara nunca con, hasta las preguntas le van a olvidar a uno. No, yo con verlo ya es suficiente. Ver al que yo hoy digo que murió en la cruz por mí, verlo. No, yo no sé si hemos pensado en la trascendencia de ese momento. Eso no hay palabras para describir lo que va a suceder cuando eso sea una realidad en nuestros ojos. Yo no sé qué palabra usar para compartirles esto, hermano. Pero que eso es una realidad, es una realidad. Todavía no estamos allá, pero seguro que un día vamos a estar allá. Qué hermoso el devocional de él. Y nos invita al final el autor a que leamos Apocalipsis 22 para que hoy lo lean en el transcurso de la mañana y del día. Apocalipsis 22. Hermanos, este devocional es, como todos los que hemos compartido, de gran edificación. Guardemos esa celosa expectativa, dice el título, porque en él estamos ya firmes y seguros. No hay nada que nos aparte, ni nos quite, ni nos robe ese lugar que está reservado para nosotros allá en su reino. No hay nada, hermanos. Muy bien. No sé si hay algún comentario para que oremos. Si alguien tenga algún aporte, me ayudan ahí con la lectura, que es que esta pantalla es chiquita, hermano David, si usted es tan amable, si alguien colocó alguna nota para que me ayude leyéndola. Bueno, escribe el hermano Carlos, como lo corruptible no puede heredar lo eterno, esperamos con alegría aquel glorioso día de la completa redención de nuestro cuerpo mortal, para vivir eternamente con Dios. Mientras se da el cumplimiento de los tiempos, con los ojos puestos en Cristo, aguardamos con paciencia, vigilantes como soldados avisados que luchan contra el pecado, con toda la armadura puesta, limpiando nuestras vestiduras y anhelando con fe firme ese precioso día, con una celosa expectativa.
Amén, amén. Así es, hermano Carlos, gracias por tu aporte que siempre haces para fortalecer este tiempo devocional. No sé si alguien más quiera comentar algo o oramos ya para terminar este espacio. ¿Nadie más? Muy bien, entonces dispongámonos a terminar este tiempo todos entonces en oración. ¿Alguien desea orar para terminar este tiempo conforme ha sentido en su corazón hoy la meditación de la palabra? ¿Quién desea orar, hermanos? ¿Ninguno? Para terminar este espacio. Hermana María Alejandra, te escuchamos, mi hermano. Amén, pastor. Agradecidos con el Señor, con temor y temblor, con un corazón contrito y humillado. Padre bueno, Padre eterno, Padre de gloria, Señor, te alabamos y te glorificamos, Señor, en este devocional, en esta actividad, Padre, que nos unimos en tu nombre, Señor, para ser edificados, Señor, para presentarnos delante de usted como usted merece, para exaltarlo, Señor, y darte gracias por tantas bendiciones, Dios, que tú nos das, aún por las aflicciones, Señor, porque son enseñanzas, son momentos, Dios mío, para crecer y para que ese carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, por este tema, porque somos tuyos, ya somos tuyos, somos tus hijos, somos salvos, somos justificados, santificados y glorificados. Ya estamos glorificados, Señor, pero entre tanto debemos vivir este tiempo de peregrinación, Señor, para que aprendamos a valorar la salvación tan grande que tú nos has dado, Señor, y para que ayudemos a otros a venir a ella también, con tu ayuda, con la ayuda de tu Espíritu Santo, esas primicias que nos has dado, Señor, gloriosa, que podemos probar algo de esa gloria que nos espera, Señor, en tu presencia. Por eso te damos gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias por este tiempo, Señor, en que nos podemos unir, en que podemos, Señor, disfrutar, aprender de la fe que tú nos has dado y somos hermanos, Señor, en tu presencia, somos tus hijos, tu pueblo santo, Señor. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por estos pastores que nos dirigen, que nos enseñan, Señor, que se preocupan por nosotros, Señor, para que crezcamos en la fe, Señor, y en la sabiduría, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que se conectan, Señor. Gracias por los que han de ser añadidos, mi Dios amado, Padre eterno, porque tu palabra, Señor, corre y sea glorificada, Señor, y que muchos, Señor, vengan a ti, Señor, a través de este medio, Padre Santo, y de muchas otras cosas, Señor, que tú permites, que tú estás haciendo en la iglesia, Señor, para que la iglesia se multiplique, se mantenga, Señor, y siga adelante, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor, por esa glorificación y por esa presencia tuya en nuestra vida, por lo que tú estás haciendo, Señor, porque aunque nosotros pasemos por desilusiones, frustraciones, Señor, enfermedades y necesidades, Padre, nosotros tenemos paz, nosotros tenemos gozo. Realmente, Señor, nosotros somos locos, Señor, porque nosotros vivimos contra corriente, contra cultura. Nosotros vivimos, Señor, firmes en la esperanza que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre eterno, Padre maravilloso, Señor. Danos la sabiduría, Padre, para poder comunicar, Señor, tu mensaje, para que otros, Señor, que están desesperados, mi Dios amado, afligidos, mi Dios, Señor, que pasan por circunstancias difíciles, nosotros podamos darles, Señor, este pan, nosotros podamos darle esta esperanza, nosotros podamos expresar nuestro amor, Señor, el amor que tú nos has dado, Señor, se lo podamos dar, podamos sanar sus heridas, Señor, podamos darle, Señor, de lo que nosotros tenemos, Padre eterno, Señor. Sabemos que en este mundo, en este momento, Señor,
La maldad se ha multiplicado, Señor. La dureza de corazón, el orgullo, el egoísmo del hombre, Señor, se aparta de ti, mi Dios amado, no pudiendo experimentar el amor tan grande que tú tienes para tus hijos, Señor, para los que te buscan, Señor. Perdona, Señor, perdona su ingratitud, Señor. Ayúdalos, Padre, ayúdalos a venir a ti, Señor. Tú sabes, mi Dios amado, tú conoces la situación de cada cual. Padre, nosotros clamamos en el nombre de Cristo Jesús para que puedan recibir esa salvación tan grande, Señor, para que se vuelvan de su locura y de su extravío, de su necedad, mi Dios amado. Hay muchos, Señor, que habiendo probado esta gracia, Señor, se han desviado, mi Dios, en falsas doctrinas, falsas enseñanzas, mi Dios. Te rogamos, Señor, que si aún hay una oportunidad de salvación, Señor, tú trates con ellos y corrijas su error, Padre. Clamamos porque son nuestros familiares, son nuestros amigos, son nuestros conocidos, son personas, Señor, a las que apreciamos o amamos, Señor. Ayúdales, Padre, ten misericordia, perdona, Señor. Perdona esta humanidad, Señor. Perdona, Padre, tanto egoísmo, Señor. Y como, Señor, ellos te ofenden, te rechazan, Señor. Dios mío, cómo quieren denigrar, Señor, tu acto más grande de amor al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ten misericordia, Padre, te lo rogamos, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor, porque tú sabes, unos vamos a ser salvos, otros no van a ser salvos, lamentablemente, porque allí lo dice tu palabra, Señor. El que crea, Señor, será salvo, y el que no, a sí mismo se condena, Señor. Pero nosotros clamamos, Señor, clamamos, Padre, para que usted, Señor, toque sus corazones, mi Dios amado, y le muestre este amor tan grande, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tus grandes misericordias. Gracias por esa glorificación que nos espera, Señor. Y ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Padre, y gracias por estos medios como este devocional que nos ayuda, Señor, a seguir adelante. Te amamos, Cristo, y te bendecimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermana. Amén. Bueno, mis hermanos, gracia y paz para todos ustedes en este día y esta semana y mes que estamos comenzando. Dios nos guarde. Un abrazo para todos. Adiós. Amén, pastor. Muchas gracias. Amén. Que la pasen rico. Muchas bendiciones. Gracias, Dios les bendiga. Amén. A disfrutar la carne de cerdo, hermano David.